Muy buenos días. A continuación les vamos a hacer una presentación de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Autores Luis Ramiro López López y Gloria Isabel Soler Jiménez, quien les habla. Presentado la doctora Nelmir Marrero Perdón. La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, como centro canalizador de una serie de intereses comunes. Después de la Primera Guerra Mundial, en Europa Occidental, bajo una nación tecnológica, cultural y económica avanzada y con los fracasos de las revoluciones obreras influenciadas por el surgimiento del nazismo, se funda en Frankfurt un instituto para la investigación social asociado a la Universidad de Frankfurt, basado en el estudio social, a través del enfoque marxista, lo que significó un gran aporte dentro de las ciencias sociales. Dicha institución llegó a tomar gran importancia en Alemania y en otros países que seguían las discusiones teóricas y políticas que pretendían una teoría social y política crítica. Dentro de las principales fuentes de pensamiento tenemos la teoría de Weber, análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo, el Estado moderno, a la racionalidad científica secular, a la cultural y a la religión. También encontramos la teoría de Freud, donde hablan sobre el descubrimiento del subconsciente, importancia del complejo de Edipo, análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y del comportamiento social y racional. En cuanto a la crítica del positivismo, al que se considera expresión del conformismo como filosofía, como método científico y como ideología política. La teoría marxista nos habla de las críticas de la ideología burguesa, crítica de la alineación del trabajador, materialismo histórico, la historia es vista como una lucha de clases y de explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Al hablar de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, se tiene en mente una de las líneas de reflexión de la filosofía y de las ciencias sociales más relevantes en el siglo XX, de la que hoy ya se pueden identificar tres generaciones. Teniendo en cuenta esta primera generación, tenemos que hablar de sus principales teóricos. Entre ellos encontramos a Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Leuwenthal, Friedrich Pollock y Erich Fromm. En la primera generación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la idea de una crítica de la racionalidad social se va a interpretar todo como una crítica de la racionalidad instrumental, característica para Horkheimer y Adorno de la modernidad occidental como un todo. Sin embargo, en la primera de esa misma generación e incluso para esos mismos autores, la interpretación del sentido y del alcance de esa crítica no va a ser la misma a lo largo del tiempo. Podemos identificar en la primera generación tres momentos. Un primer momento o etapa se denomina materialista entre 1930 y 1937, bajo la dirección de Mark Horkheimer, que realiza una reformulación del marxismo. Se le adjudica a Marx bajo nuevas circunstancias, sin embargo, una transformación utópica e idealista de la sociedad, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista. En un segundo momento o etapa encontramos la teoría crítica entre 1937 y 1940, en la cual el panorama se torna desalentador. Acaba de pasar la Gran Depresión de 1930. En 1933, Adolfo Hitler llega al Parlamento alemán con sus ideas nacionalistas y ultraderechistas. El régimen de Benito Mussolini se impone en Italia y en España se desarrolla la guerra civil. El interés de la escuela será entonces el de realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, etc. Para ello, utilizan principalmente los análisis de la sociología, la psicología
y la economía. Y en un tercer momento o una tercera etapa se denomina crítica de la razón instrumental, ubicada entre los años 1940 y 1945, en donde aparece una desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas, justas y racionales. Es lógico que luego de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento general sea de pesimismo y de tristeza. Dentro de la teoría crítica podemos hablar de 5 momentos especiales, dentro de los cuales es importante resaltar la crítica al positivismo, en donde el método científico es único y no aplicable al ser social cambiante. Hay una neutralidad de las ciencias, exclusión de juicios de valor, falta de compromiso social, y el hombre se convierte en objeto de los acontecimientos y no en sujeto. Como segundo aspecto tenemos la crítica al marxismo, en donde este marxismo es dogmatizado en la Unión Soviética, vulgarizado en la socialdemocracia y oficializado en países socialistas. Tercero, encontramos la crítica a la sociedad burguesa, en donde los sociólogos burgueses justifican el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Crean una ciencia ajustada a sus intereses, sin conflictos y armoniosa. El conflicto es reducido porque queda domesticado. En cuarto lugar, encontramos la crítica a la sociedad moderna, en donde hay una represión de la cultura por la racionalización. La racionalidad formal adecúa los medios a cualquier fin y no a los valores humanos. Hay un desequilibrio ambiental, el mundo moderno es irracional, no responde a la racionalidad sustantiva defendida por la Escuela de Frankfurt. La tecnología impone un control cada vez más extenso sin que los sujetos puedan resistir su influencia. Y en quinto lugar encontramos la crítica a la cultura de masas, manipulada por la industria cultural americana del entretenimiento. Se impone la racionalidad tecnológica. La cultura se transforma en una mercancía sujeta a oferta y demanda. La industria cultural promueve el conformismo, la idiotización, la evasión de la realidad, el consumo y la enajenación de luchas por una vida mejor. En la teoría crítica encontramos también una segunda generación, que es a partir de la década de los años 60, cuyo principal representante es Habermas y nos habla sobre la racionalidad comunicativa. Dentro de los problemas abordados por el programa de investigación de Habermas encontramos 4 líneas de trabajo. La primera línea de trabajo se denomina problemática de la legitimidad en las sociedades modernas. Esta discrepa de Weber en cuanto a la relación sociedad-poder, ya que aquel creía que la legitimación proviene de la creencia de la sociedad en los argumentos del poder. Habermas relaciona la legitimidad con la verdad y está con la esfera pública, crítica autónoma en una democracia. En una segunda línea de trabajo encontramos el mundo de la vida social y el sistema poder. Considera que la sociedad está compuesta del mundo de la vida, que es todo lo relacionado con el sistema cultural, social de la personalidad, y del sistema. Ambos han desarrollado un proceso de racionalización ascendente y el sistema ha terminado imponiéndose y colonizando al mundo de la vida. Es decir, la modernización capitalista hace que el dinero y el poder constituyen las formas no lingüísticas que deforman las estructuras simbólicas del mundo de la vida. Propone un reencuentro dialéctico entre ambos. En una tercera línea de trabajo tenemos el comprender la acción social como comunicación. A nivel abstracto y de su estructura lógica, la acción comunicativa adquiere un estatus universal y a nivel pragmático, el lenguaje constituye su elemento determinante para establecer acuerdos no de forma directa, sino reflexiva. Y en una última línea de trabajo, encontramos el intento por ver la rehabilitación comunicativa de la razón.
la cual es realizada, se constituye en el medio de transformación del mundo. Es la razón comunicativa y no la razón subjetiva con su carácter intersubjetivo la que resalta. La razón comunicativa constituye entonces el principal elemento para mantener una correcta relación entre verdad y razón, requisito indispensable para una verdadera legitimación. La tercera generación de la Escuela de Frankfurt es denominada Teoría y Crítica del Reconocimiento, cuyos principales autores están Anthony Giddens y Axel Honneth. El principal representante de lo que se podría llamar la tercera generación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es claramente Axel Honneth, el exasistente de Habermas y actual director del Instituto de Investigaciones Sociales. Se ha ocupado en los últimos años de restablecer no solo el vínculo interrumpido por Habermas entre los representantes de la teoría crítica y el Instituto de Frankfurt, como también, además, de desarrollar una línea de crítica de la sociedad a partir de una perspectiva teórica propia, de reflexionar acerca de la historia y las perspectivas de una teoría crítica en los moldes frankfurtianos. Esta generación también ha estudiado los problemas del capitalismo global. Inicialmente estudian la tendencia a la desnacionalización de las economías, debilitamiento de los estados nacionales. En segundo lugar, a los flujos migratorios, desequilibrios ecológicos, concentración de las riquezas y aumento de la pobreza en el mundo. Y en tercer lugar, la pérdida de derechos sociales, la transformación en los patrones educativos, el aumento en las redes globales de telecomunicaciones y el nacimiento de nuevas instancias de comunicación democrática, entre otras. En la primera parte de Lucha por el Reconocimiento, Honneth presenta una reconstrucción de la teoría hegeliana a partir de sus escritos de Jena, pero al contrario de Habermas, que también se había apoyado en esos textos, Honneth se va a concentrar solo en las distintas formas de interacción presentadas por Hegel, como formas de reconocimiento intersubjetivo y en la concepción del carácter normativo, basado en expectativas de reconocimiento recíproco, de la lucha social por el reconocimiento. A partir de las tres tesis anteriores, Honneth construye su propia teoría de reconocimiento, después de fundamentar su actualización de Hegel y Mitt para la interpretación del mundo moderno a través de material empírico y proveniente de las ciencias sociales y la psicología. Honneth expone su teoría del reconocimiento. Los tres modelos o esferas de reconocimiento recíproco corresponden aquí a tres dimensiones de la personalidad individual y resultan, en caso de una relación bien lograda, a tres tipos de autorrelación práctica del sujeto consigo mismo. Finalmente, en la parte 3, Honneth presenta la relación de la teoría del reconocimiento con la gramática moral de los conflictos sociales, que aparecen en el subtítulo de la obra, es decir, con la idea de luchar por el reconocimiento propiamente dicho. Dentro de su estudio filosófico criticista, propone un enfoque de la teoría crítica del conocimiento como una teoría crítica de la sociedad. En primer lugar, Habermas propone un sistema kantiano que analiza las ciencias como acción instrumental por finalidad. Así pues, la acción instrumental está dada por el entendimiento, mientras la finalidad se constituye en el desarrollar de manera libre las ideales del hombre. Finalmente, la relación entre acción instrumental y finalidad, entendida desde la acción comunicativa, es la reflexión crítica necesaria sobre las ciencias. De este modo, Habermas afirma que la reflexión crítica sobre la ciencia se trata de una teoría social. Por tanto, plantea que la teoría crítica del conocimiento solo puede desarrollarse con una teoría crítica de la sociedad. Finalmente, dentro de los planteamientos principales de Habermas tenemos
La teoría crítica del conocimiento se ubica en contexto amplio relacionado con la reflexión sobre el sentido del hombre en la sociedad y en una historia determinada. Busca mostrar la posibilidad de una teoría crítica del conocimiento que se desarrolle en las perspectivas de la historia de la especie, conservando como elemento principal la producción material y la autorreflexión. Con base en lo anterior, la filosofía juega un papel de crítica de ideologías. En cuanto a una visión dialéctica de la racionalidad, encontramos que para Hegel el conocimiento tiene una estructura dialéctica, y tiene esa estructura porque la realidad es dialéctica y por tanto el conocimiento también es dialéctico, en cuanto que es una dimensión de lo real. No hay diferencia entre el ser y el pensar, ni entre sujeto y objeto. Todo se diluye en la totalidad. La estructura y esencia de la dialéctica es un todo complejo constituido por tres momentos. Lo que se ha llamado tesis, el aspecto o momento abstracto o intelectual. Suele interpretarse la tesis como una afirmación cualquiera, una realidad, un concepto, pero esta afirmación lleva en su entraña un contrario, ya que la realidad no es estática, sino dinámica. En segundo lugar, lo que se ha llamado antítesis, el aspecto o momento dialéctico o negativo racional. Suele interpretarse como la negación de la afirmación anterior, ya que es esa contradicción el motor de la dialéctica. Este momento negativo es lo que hace dinamizar la realidad. Y un tercer momento que se ha llamado síntesis, que es el aspecto o momento especulativo o positivo racional. Suele interpretarse como la superación del conflicto, la negación de la negación anterior. Los dos momentos anteriores son a la vez eliminados y conservados, es decir, elevados a un plano superior. La síntesis conserva todo lo positivo que había en los momentos anteriores. Por eso la síntesis es enriquecimiento y perfección. Es la seguridad de que la realidad está en constante progreso. La síntesis se convierte inmediatamente en tesis del proceso siguiente, a la que se opondrá la antítesis para dar lugar nuevamente a una síntesis que será a la vez la tesis del proceso siguiente. Todo está en constante progreso dialéctico. La teoría de la acción comunicativa es para Habermas el principio explicativo de una teoría de la sociedad fundada en la teoría del lenguaje y en el análisis de las estructuras generales de la acción. El rasgo característico de los seres humanos será la racionalidad manifestada objetivamente en el lenguaje. Muchas gracias.